pasó, príncipes y ceñitos que nos acompañan? Bienvenidos sean todos ustedes a esta tercera entrega de mi videoblog. Me da mucho gusto tenerlos por acá. El día de hoy el tema que nos ocupa en esta nuestra tercera entrega es justamente la fundación de Tenochtitlán. Para hablar de la fundación de Tenochtitlán, en primer lugar tenemos que recordar la historia en torno a la fundación de esta gran ciudad. Según la leyenda, en aquellos días se acercó Jesús a los 12 y les dijo, me estoy equivocando de blog, perdón. Según la leyenda, en aquellos días se apareció Huitzilopochtli en forma de colibrí a la gente de Aztlán. Les indicó que debían iniciar una peregrinación para fundar una nueva ciudad en honor a él. La gente de Aztlán inició la peregrinación, salieron de su pueblo, estuvieron vagando por alrededor de 200 años en el Anáhuac hasta que llegaron al lago de Texcoco. Ahí encontraron un islote que les llamó mucho la atención, porque en el islote había una fuente de la que brotaba agua que se iba en dos direcciones. Un camino llevaba agua que era oscura, salada y llena de serpientes y animales ponzoñosos. El otro camino, en cambio, llevaba agua muy clara, dulce y llena de peces de distintos colores. Estando maravillados todos por el descubrimiento de la fuente, se acercó Tenoch, resbaló y cayó en el lago de la parte del agua dulce. Veo que habéis llegado ya. Vos debéis ser Tenoch. Os digo de parte del gran Huitzilopochtli que habéis llegado a vuestro destino. Aquí habréis de fundar la Ciudad de México. Os diré que el gran Huitzilopochtli manda hacer una ofrenda. Vos debéis tomar una víctima, arrancar su corazón y lanzarlo en el islote. Ahí brotará una señal donde se posará el designio que tanto habéis buscado. En ese punto debéis de fundar vuestra gran ciudad. Cuando el resto de los miembros de la tribu vieron que Tenoch ya se estaba poniendo azul, lo sacaron del agua. Tenoch les contó lo que les había dicho Tlaloc, lo esencial, ¿no? Entonces agarraron al primer pendejo que vieron, le arrancaron el corazón, lo aventaron y donde cayó salió un nopal. En el nopal llegó un águila volando, se posó sobre el nopal devorando una serpiente y entonces supieron que ahí debían de fundar la Ciudad de México. México recibe su denominación en virtud de esta ciudad, que fue fundada como la Ciudad de México porque deriva de una serie de palabras que quiere decir la ciudad en el ombligo de la luna. Porque el lago de Texcoco decían que tenía agua pero tan clara que la imagen de la luna se reflejaba en el mismo. Además de que tiene que ver con la representación que ellos tenían de sí mismos como la tribu más importante de todo el Anáhuac. O sea, ¿a quién estás diciendo tribu, gatete? Perdón, me estaba refiriendo a otra tribu y a otro Anáhuac. La ciudad se llamaría México Tenochtitlán, México por las razones ya expuestas, y Tenochtitlán en honor a Tenoch, o Tenoch, que fue quien escuchó los designios de Huitzilopochtli. Ahora, gracias a Dios, Tenoch quiere decir nuestro cacique fundador. Así las cosas pudieron ser de esta manera. Estamos aquí presentes para fundar la ciudad de Tenochtitlán en honor a nuestro amigo Tenoch, cuyo nombre, ¿qué quiere decir Tenoch? Quiere decir nuestro cacique fundador, de tal suerte que esta será la ciudad de nuestro cacique fundador. Y gracias a esa coincidencia, no se fundó una ciudad así. ¿En serio quiere decir eso? ¿Qué quiere decir la ciudad del que te pone en cuatro? Los estudiosos de la materia han hecho cierto número de críticas. En primer lugar, se cuestiona el hecho de que un dios tome la figura de un animal para dar determinados designios. Ahí está Zeus, si no, pregúntenle a la pobre de Europa cómo le fue cuando... Es común que la mitología recurra en muchas ocasiones a una fusión entre hechos extraordinarios y hechos de la naturaleza para tratar de darle un poquito más de credibilidad. Pero haciendo de lado que los dioses no toman formas de animales... Jorge, escúchame bien, soy la diosa Yanitzia. Os mando fundar una ciudad en mi nombre, donde vos encontréis dos perritos
uno oscuro y uno claro, comiéndose vuestros calzones. Ahí habrás de fundar mi ciudad. Haciendo de lado que los animales no se convierten en dioses. Jorge, soy la diosa Teodorinzi. Oye, manda a decir la diosa Janitzia que cuando funde su ciudad, quiere que pongas una ofrenda de croquetas. Una parte de los estudiosos afirman que como todo en este país, todo es culpa de quien creen. De la Cámara de Diputados, de Peña Nieto. Se dice que todo fue culpa de una vieja. Se dice que los aztecas eran un pueblo bastante tranquilo. Ellos vivían en Aztlán y le rendían culto a la diosa Coatlicue, que era la diosa de la luna, porque ellos conocían muy bien la relación entre la marea y la luna. Si la marea era alta, entonces en automático llegarían a la isla peces, ranas y demás comida sin que ellos tuvieran que hacer más que dedicarse a las 3 Cs. Y todo era felicidad en Aztlán hasta que llegó una mujer yaqui. Los yaquis eran un pueblo del norte del país, ellos eran chichimecas y los chichimecas eran muy conocidos por destacarse en el arte de la guerra. Entonces esta mujer llegó a Aztlán, era la desconocida y utilizó sus chichimecas atribuciones para convencerlos de que debían de salir de Aztlán al sur de la Náhuatl, conocer distintos pueblos y empaparse de la cultura de los dioses de la guerra. Huitzitón era uno de los caciques de Aztlán que cayó redondito. Reunió un grupo de gente y salió en esta peregrinación. Llegaron a tan lejos como Michoacán, donde conocieron a los tarascos y notaron que ellos adoraban a los colibríes, porque para ellos los colibríes eran la representación de los guerreros caídos en batalla que viajaban hacia el sol. Con el tiempo, la figura de Huitzitón se deidificó como Huitzilopochtli, que en la leyenda adquiriría la forma del colibrí, que sería el que convenciera a los de Aztlán de salir del pueblo. Aquí cabe hacer una pequeña distinción. Los aztecas son los que se quedaron en Aztlán. Los mexicas son los que fundaron la Ciudad de México Tenochtitlán. Y el pueblo que estuvo vagando por alrededor de 200 años se denominaba simplemente el pueblo sin rostro. El pueblo sin rostro, después de vagar durante muchísimo tiempo, se estableció en las afueras del lago de Texcoco, donde tuvieron que pagar tributo al señor de Culhuacán. El Tlatenili de Culhuacán estaba convencido de que este pueblo sin rostro era muy bueno en el arte de la guerra. Eso desafortunadamente era un arma de doble filo, de tal suerte que buscaba siempre tenerlos ocupados. Por ejemplo, resulta que al señor de Culhuacán se le antojaba comer guachinango muy fresco. Entonces, lo que hacía la gente de Aztlán, o bueno, ahora el pueblo sin rostro, es que iba en grandes grupos hasta el Golfo a cazar el guachinango y lo traían por medio de relevos. Es decir, caminaban unos, se quedaba una persona, caminaba el resto del grupo, se quedaba una persona, y así hasta que llegaban a Veracruz. Entonces, alguien ahí cazaba el pescado, lo traía en una cubetita, corría con todas sus fuerzas, se lo daban a encontrar, este corría con todas sus fuerzas, se lo daban a tener dejado, este corría con todas sus fuerzas. y así hasta llegar a poder entregárselo al señor de Culhuacán. Con el paso del tiempo, la relación entre el señor de Culhuacán y el pueblo sin rostro fue hasta cierto punto mejorando, a tal grado que el pueblo sin rostro le pidió al señor que le dieran a una de sus hijas como doncella para convertirla en reina. El señor de Culhuacán estaba súper emocionado con ello, no podía esperar más tiempo a que fuera la ceremonia y se estaba preparando con tanto ahínco, casi como los del video del Cumbres, nada más que él hace 500 años. Se le había hecho tarde para la ceremonia, no la había podido presenciar. Él lo único que alcanzó a ver es un pedazo de cuerpo sin piel y la piel de su hija, cubriendo a un sacerdote que estaba danzando alrededor del fuego. El pueblo sin rostro inmediatamente le explicó que el ritual había terminado y que ahora su hija era una diosa más que los guiaba en la batalla. Una vez en Culhuacán, reunió un ejército y acudió hacia donde se encontraba el pueblo sin rostro. Estos vieron que venía, subieron rápidamente a sus embarcaciones y navegaron hacia el centro del lago de Texcoco. Ahí se refugiaron en un islote, esperando que el señor de Culhuacán se desistiera, lo cual hizo, y una vez establecidos ahí, se dieron cuenta de que ese lugar les representaba una ventaja bélica, porque si alguien quería hacerles daño, lo verían venir y lo podrían atacar desde tierra firme. Fue entonces que decidieron establecerse de manera permanente ahí.
Y con el paso del tiempo, esa ciudad fue creciendo hasta convertirse en la Gran Tenochtitlán. Ahora, ¿de dónde viene entonces el nombre? El nombre de México se debe a una derivación de palabras prehispánicas que hace referencia al dios de los vegetales, puesto que cuando ellos se ubicaron en el islote del lago de Texcoco, lo único que tenían para sobrevivir eran los vegetales que estaban ahí. Y se dice que la palabra Tenochtitlán, que quiere decir ciudad de Tenoch, justamente tiene esa acepción, pero refiriéndose a Tenoch no como el cacique fundador, sino como una derivación de Tenochtli, que es la planta del nopal, donde posteriormente, según la leyenda, se posó el águila devorando una serpiente. La razón de la leyenda no es tan difícil de entender. Piénsese por ejemplo en los romanos, que igualmente trataron de deidificar a Rómulo y Remo y crear toda una historia hermosa en relación a cómo fueron criados por una loba, cuando la loba tiene otra connotación distinta. Cuando los mexicanos se independizaron del señor de Azcapotzalco y se consolidaron como los líderes de la Triple Alianza, Tlacaelel, que era el consejero de los reyes y que siempre había sido el poder detrás del trono, tuvo a bien crear esta historia para así poder consolidar el poderío del pueblo y argumentar que sus raíces eran prácticamente divinas. Fue así que Tlacaelel convirtió en un dios a aquel Huitzitón, representándolo por medio del colibrí, indicándole la salida de Aztlán. Cambió la denominación de México y de Tenochtitlán para adecuarla a la leyenda, valiéndose de distintos vocablos prehispánicos, y finalmente creó el que hoy por hoy es inclusive nuestro glorioso símbolo nacional: un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente. El águila porque representa la fortaleza, representa la importancia y toda la fuerza del pueblo. Piénsese por ejemplo cuántas civilizaciones han tomado para sí el águila y utilizarla como símbolo nacional. La serpiente porque para nuestros antepasados el movimiento ondulante de la serpiente representa el pensamiento y por ende la inteligencia, que eran las bases, según Tlacaelel, del imperio mexica. Con eso termino la entrega del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Muchas gracias por acompañarme. Hasta muy pronto.